Bueno, bienvenidos a todos. Gracias por estar en Radio Nacional, en este auditorio que es histórico. La verdad es que la idea, ustedes están abriendo este ciclo, la idea es reflexionar sobre los medios públicos, su rol, su modernización, qué tipo de tareas deberían cumplir en el siglo XXI, no solamente qué tipo de tareas, sino también qué tipo de, por ejemplo, programación, tratamiento de las noticias. Hay tanto para hablar en estos momentos en donde todos los medios, no solamente de la Argentina, sino en el mundo, se están reconfigurando, que me pareció interesante abrir una serie de debates y momentos de reflexión. Hoy lo hablamos con Adrián Amado y nos pareció una buena idea. Y nosotros lo que hacemos como Radio Nacional es auspiciarlos. Así que, Adrián Amado, muchas gracias y es todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muy agradecidos por habilitar este espacio y muy agradecidos a Martín Becerra, a Romina Mangel y a Silvio Weisbord, que se sumaron para abrir esto, que esperamos sea el primero de un grupo de encuentros para abrir los medios públicos. No los voy a presentar porque, como soy millennial, en época de Wikipedia, todos ellos los datos los van a encontrar, pero son especialistas y han trabajado muy de cerca este tema. Así que yo los invito a que hagamos una breve presentación de su posición sobre este tema y después abrir un diálogo entre nosotros y con los asistentes. Así que, ¿quién tiene ganas de empezar? ¿Empezás, Martín? Dale. Como quieras. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Gracias por la organización del encuentro. Quisiera aprovechar los primeros minutos para hacer un par de, aclaraciones. Yo, como soy profesor de universidades y soy investigador de CONICET en temas de regulación, de política de medios, suelo participar de debates, de conversaciones sobre estos temas y en particular sobre medios estatales cuando soy invitado, con todos los gobiernos y todas las gestiones, siempre que me invitan, que no es muy a menudo, por cierto, con criterio amplio, digamos, y comparta o no la orientación de estas gestiones. La segunda cuestión que yo quisiera mencionar como aclaración introductoria es que hay muy buenos trabajos sobre preguntas que podríamos hacer alrededor del título de este encuentro, ¿no? O sea, medios públicos y estatales, modelos, antecedentes y futuros, tienen, diría yo, afortunadamente en los últimos años, producciones consistentes, producciones que hacen tanto trabajo de campo, empírico, sea sobre partes del ecosistema de medios estatales, por ejemplo, sobre Radio Nacional o sobre Canal 7, o sobre el conjunto, que en sí mismo es una gran dificultad, porque es un conjunto, como sabemos, muy heterogéneo, muy diverso, que ya solamente Radio Nacional supone, digamos, en sí mismo un ecosistema de unas 50 más o menos emisoras, tiene, digamos, emisoras más segmentadas, emisoras generalistas, solamente Radio Nacional. Si a eso le añadiéramos el resto de medios que el Estado Nacional gestiona, tendríamos como resultado una problemática súper interesante. Y digo, sobre esa problemática hay muy buenos trabajos. Entonces, mi primera referencia introductoria es una invitación a aprovechar ese conjunto de trabajos, de reflexiones. Les decía, algunas son trabajos de campo y otros son trabajos más analíticos. Y en todos los casos, yo, que por mi actividad, digamos, leo estos avances, considero que hay muy buen material para pensar el presente, para pensar el pasado inmediato, para pensar el pasado remoto, o sea, cómo fueron las creaciones de estos medios, si esa impronta inicial con la que fueron creados hace muchas décadas marcó o marca en algo el presente. Mi hipótesis es que en parte sí.
y determina o no el futuro o los futuros probables de estos medios. Así que, bueno, eso es un punto. Como decía, hablar de medios estatales constituye un gran desafío y me imagino lo complejo que debe ser dar cuenta de la articulación de ese conjunto diverso en la propia gestión de los medios estatales y en la dirección general de todos ellos, ¿no? Es un reto seguramente muy importante, dada la ausencia de cultura, de respeto, de la singularidad que tienen estos medios en la cultura política de nuestro país, que es un poco parecido en sus taras a los problemas que tiene la cultura política sobre medios estatales en la región. En ese sentido, la Argentina es un país bien latinoamericano en su constitución y en la configuración de su sistema de medios públicos, aunque decir sistema para aludir a los medios públicos ya es toda una declaración de optimismo que me parece que ni la historia ni el presente habilitan a sostener, ¿no? Cuando nosotros trabajamos sobre medios públicos, sobre medios estatales, mejor dicho, con Silvio hicimos un trabajo hace 2 o 3 años que editó la UNESCO. Cuando pensamos alrededor de los medios públicos en general, tomamos en cuenta 4 preguntas clave, ¿no? La primera pregunta clave refiere a quién manda en los medios públicos, ¿no? ¿Quién manda y quién controla al que manda? Esa es una pregunta central. Digamos, no refiere únicamente, como ustedes comprenderán, solo a la figura del director o directora o ministro o ministra o secretario o secretaria del área, sino al conjunto de dispositivos institucionales que se ponen en juego a la hora de administrar este complejo sistema. Una segunda pregunta es qué contenidos produce y qué contenidos difunde, que no es siempre lo mismo, digamos, ¿no? A veces producen y no difunden, otras veces difunden lo que no producen, pero esa es una pregunta obviamente también fundamental cuando pensamos en los medios estatales, también si habláramos de medios privados, pero no es el caso. La tercera pregunta es cómo se financian, quién banca a los medios públicos y cómo se financian los medios públicos, porque digamos, una primera respuesta muy sencilla sería nosotros, o sea, lo banca la sociedad, lo banca el pueblo, lo bancan el conjunto de habitantes del país, y es cierto eso, pero han ido cambiando las modalidades de financiamiento, las fuentes de financiamiento, las estrategias de búsqueda de sostenimiento económico de los medios estatales, y en ese sentido yo creo que es una clave, porque por supuesto estas distinciones, quién manda, qué programa, quién y cómo financia a los medios estatales, son preguntas que podemos distinguir en el plano analítico, pero que en la realidad van todas juntas, ¿no? Muchas veces el quién manda tiene mucha relación con quién financia o con los mecanismos por los cuales arriba el financiamiento o se consigue refuerzos de partidas, etc. Y la última pregunta que me parece central es ¿cuál es la incidencia, cuál es la significación de los medios estatales? ¿Qué tan públicos, en el sentido doble de la expresión, son los medios estatales? Cuando digo doble me refiero a ¿cuál es su público? ¿Puede haber medios públicos sin público, digamos, o con escaso público? ¿Qué tan públicos son los medios que no tienen público, ¿no? Esa es una pregunta central. Y la otra dimensión de lo público, por supuesto, refiere a qué tanta institucionalidad en la cultura de gestión y funcionamiento tienen estos medios estatales como para trascender las improntas de una gestión, de modo tal que su cultura, insisto, empiece a formar parte de una cultura de lo público. Por supuesto, estas 4 preguntas para mí son preguntas que
digamos, no pueden hacerse en soledad, o sea, para complejizar más la cuestión, diría, además de que son muy difíciles de responder y que son reactualizadas con desafíos contextuales, con desafíos tecnológicos. Además de todo eso, los medios estatales no actúan en soledad, sino actúan en el marco de un ecosistema. Como diría Garrincha en esa anécdota que se le atribuye, Garrincha, digo para todos ustedes que son jóvenes, era un habilidoso delantero de la selección brasileña, que en el Mundial de Suecia, el míster, una anécdota muy conocida, no sé si es cierta, le dice, mire Garrincha, parece que tenía fama de ser corto de entendederas, y le dice el técnico, mire usted agarra la pelota, se la va a dar el arquero, elude a los delanteros del otro equipo, va a llegar al mediocampo, elude a los mediocampistas del otro equipo, va a llegar a la defensa, elude a los defensores del otro equipo, le va a salir el arquero y hace el gol. Ese es nuestra estrategia. Entonces Garrincha le dice, pero mister, los rusos iban a jugar contra Rusia, los rusos también juegan, ¿no? Entonces, claro, los rusos también juegan, quiero decir que, y en este caso, en el caso particular de los medios estatales en la Argentina, en el conjunto de los países latinoamericanos también pasa lo mismo, excepto en Chile. Los rusos son mucho más poderosos. No solamente son rusos, sino que son muchísimo más poderosos. Con lo cual, el ecosistema de medios en el que le toca bailar a los medios estatales también tiene sus características que condicionan, seguramente de modo notable, la capacidad de acción que tiene nuestro Garrincha, que sería el de los medios estatales. Para cerrar, con estas palabras así introductorias, quisiera aludir a una especie de referencia que aparece muy a menudo cuando hablamos de estos temas y sobre todo cuando en las oportunidades que nos convocan a personas que trabajamos en el mundo universitario o en la actividad científica sobre estas cuestiones, que es esta peyorativa alusión a que lo que uno pueda pensar sobre los medios estatales peca de idealismo y de lo que yo llamaría la coartada BBC, ¿no? Dice, bueno, este tipo quiere que seamos rubios, altos y de ojos celestes como la BBC, y eso en la Argentina es imposible, o eso en Bolivia es imposible, eso en América Latina es imposible, o sea, no vamos a hacer la BBC, y eso funciona como coartada, ¿no es cierto? Porque te permite eludir cualquier pretensión de institucionalidad, dado que no vamos a hacer la BBC. Entonces, se abre la tranquera para que hagas lo que quieras. Esto, insisto, como ya soy anciano, puedo decirlo, lo he escuchado con muchos gobiernos desde hace décadas, ¿no? Bueno, frente a esta referencia tan común, mi planteo sería, hay países tercermundistas, pobres, que no son rubios, altos y de ojos verdes, que también tienen medios estatales bastante públicos. Un caso de esos es Sudáfrica, ¿no? O sea, son negros, son pobres, tienen fracturas sociales, económicas y políticas enormes, y construyeron medios públicos, o sea, construyeron medios no gubernamentales, no colonizados por la administración política del país o por la contingencia de la gestión política en el país. Para mí esos son ejemplos que convendría revisar. Bueno, y dejo acá para después seguir conversando. Bueno, muchas gracias. Romy. A ver, yo voy a hablar, por supuesto, Martín habla desde la academia y desde el análisis, yo voy a hablar desde la experiencia. De estar trabajando hoy en un medio público. Yo tengo 45 años, empecé a trabajar a los 14 en un medio privado. Así que un poco del área privada conozco, de los medios públicos estoy conociendo en estos 3 años que ya llevo en la radio. Yo me acuerdo cuando Ana Gallenson me llamó para este desafío que significaba arrancar en la radio pública en un momento muy complicado. Y creo que en ese primer momento
me llené de prejuicios que, no sé si son prejuicios, estaban abonados en lo que tenía que ver con la gestión anterior y con esto que marcaba Martín recién de una enorme confusión, tratemos de llamarlo así, entre lo que eran los medios, si los medios eran del Estado o eran medios públicos o eran medios de gobierno. Y lo primero que pensé fue, yo no voy a ser una vocera del gobierno de Macri. Independientemente de lo que piense el gobierno anterior o de la gestión actual, no es mi trabajo como periodista ser vocera. Me vivo peleando con los funcionarios, con los jueces. A mí no me importa lo que me diga, yo voy a ir a chequearlo, no es que voy a ir a contarlo. Me ganó también a lo que decía Martín recién. Ana es una periodista con mucha trayectoria, es colega, es una colega que admiro, es mujer, se ponía al frente de esto y yo estaba segura, conociéndola, que no se iba a jugar su prestigio en esto, digamos, ¿eh? Vamos a juntarnos un montón de periodistas a ser voceros del gobierno, como yo entendía que venía funcionando, voy a hablar de la radio, ¿no? Como yo entendía que venía funcionando la radio hasta ese momento. Y en parte me embarqué por esto que Martín decía, no vamos a hacer la BBC. Yo dije, ¿y si le digo que no? Y el día de mañana esto es, ¿no?, lo embrionario de una futura BBC. ¿Y por qué me voy a quedar con las ganas? Prefiero pasar por la experiencia y después decir, bueno, lamentablemente no salió. Pero si el día de mañana es la BBC, qué lindo poder decir, bueno, yo estuve ahí cuando se estaba gestando. Una vez que me sumé, por supuesto, uno está como muy atento y muy alerta. Yo creo que por ahí estamos en un estado de alerta innecesaria, pero sobre todo al principio. Y me dolía mucho esto de te pagamos con nuestros impuestos, ¿no? Tu sueldo sale de nuestros bolsillos, entonces tenés que dar explicaciones. Y si eso en un punto me condicionaba, y si yo podía decir lo que quería, realmente yo no lo sabía. La experiencia, esto es personal y es una visión absolutamente mía, digamos, pero yo creo que la experiencia de la radio anterior había sido mala en ese sentido, en el condicionamiento más absoluto. Eso no significó que le haya ido mal, eso después lo podemos discutir, pero yo tenía miedo de estar en ese lugar. Y miré un poquito de dónde venía. Yo venía de trabajar en el grupo Spolsky, en el grupo 23. Que cualquiera también, digamos, con cierto criterio me podría decir, más conociendo ahora cómo se manejó la pauta, también la plata venía, ¿no?, de nuestros impuestos, también lo financiábamos nosotros. Sin embargo, nunca me vi condicionada. Mi rol de periodista, mi ser periodista, no tiene que ver con el lugar en donde yo trabaje. Ahora, sí me hacían muchas de estas preguntas de las que estábamos hablando. Por ejemplo, uno en un medio público, si bien uno conoce el lugar donde trabajaba, vos no te parás mañana, ni creo que mis colegas de Canal 13 o de Telefe se paren mañana con acá tengo una denuncia contra el dueño del medio. Y eso no pasa, ¿no? O sea, la verdad es que no lo vi, ni tampoco nadie pide que se inmole en ese sentido. Ahora, estando en la radio pública, si uno entiende la radio pública como una radio y como un medio público y como una radio del Estado y no del gobierno, si yo tengo una denuncia contra el presidente o contra cualquiera de sus ministros, ¿vos podés hacer el paralelismo respecto de tengo la denuncia contra el dueño del medio? Y yo lo pensé mucho. Y la verdad es que yo no siento que acá el dueño del medio sea Mauricio Macri, Peña, Lopetegui, Lombardi o quien quieran poner, digamos, en ese nombre. Yo creo que sí hubo que hacer un trabajo de muchos de los periodistas que estamos acá, de aprender a trabajar en una nueva radio pública, y esto significa muchas veces dejar de lado la agenda que a uno por ahí le interesa, tu propia agenda, para incorporar una agenda mucho más pública, que es parte de una obligación también a la hora de comunicar. Tiene mucho que ver también con la cuestión federal, algo a lo que no estamos acostumbrados los periodistas formados en la capital y que trabajamos en la capital federal, y me pasa muchas veces, y yo lo cuento, y es un ejercicio que hacemos en la mesa de estar contando, no sé, hace 3 horas algo que pasa acá, ¿no?, a 5 cuadras en el Obelisco, y de repente pedirle, ¿no?, a una compañera, a un locutor, una locutora que lea qué está pasando en los medios del interior, las tapas de los diarios, y están tan lejos de las preocupaciones. Tratar de aunar, ¿no?, bueno, contar un poco qué está pasando en todos lados, pero no porque hay que cumplir, mirar el mapa y decir, bueno, ahora saquemos a alguien de radio, no, porque no pasa todo, digamos, alrededor del Obelisco, y como ejercicio es un gran ejercicio. Sí creo que nos exponemos a más críticas
que las que tuviésemos de estar trabajando en un medio privado. Pero ya a esta altura, 3 años después, creo que uno tiene que demostrar más. Yo decía, ¿por qué tengo que revalidar título? ¿No? Porque si yo vengo trabajando hace tantos años y los medios privados me contratan y uno siempre toca madera, pero te vienen contratando año tras año, te vienen haciendo ofertas, ¿por qué voy a ir a revalidar el título a un lugar donde sé que me van a exigir más? Y la verdad es que, primero porque acá viene la parte, esto no lo escuches porque soy acuariana, no tiene nada de académico, pero además tenía ganas de lanzarme a este desafío, y porque creo que se puede hacer y que se puede hacer bien. Y 3 años después yo estoy muy orgullosa del equipo de Nacional. Y estoy muy despreocupada hoy de lo que piensen. Y me llama la atención y me ratifica parte de los prejuicios que yo tenía acerca de la gestión anterior, cuando salen muchos exfuncionarios, y de hecho tenemos ejemplos toda la semana, donde agradecen profundamente el espacio, porque no lo llaman de otro lado, ¿no? A menos que sea para hacer un poco de show televisivo, o los personajes que ustedes conocen, que siempre dan 1 o 2 puntos más de rating, agradecen el espacio. Y yo siento qué mal que estábamos, porque para mí es una obligación, siendo periodista y haciendo un programa de un regreso en una radio pública, que si hay un conflicto en el Congreso, es una obviedad que yo tengo que llamar a las partes que estuvieron, no sé, dirimiendo, debatiendo, presentando proyectos. Y si el mejor proyecto fue el proyecto del Frente para la Victoria, fue el proyecto del masismo, yo voy a hablar con el autor de ese proyecto sin estar pensando, no, bueno, pero en realidad ahora tengo que sacar a alguien del gobierno para equiparar porque me parece que nos fuimos mucho. Y si la agenda la marcó el kirchnerismo por alguna razón, yo puedo hacer un programa de 2 horas, y acá consta, hablando de lo que pasó con el kirchnerismo, y no estoy preocupada porque Ana me llame diciéndome, uy, pero estás hablando. De hecho, no me llamás, Ana, ¿no? Eso es un reclamo que te voy a hacer después, me llamás bastante poco. Y hay un momento donde uno se empieza a relajar y hasta se puede como divertir en el sentido de, bueno, ¿qué pasa que hoy no llegó la gacetilla? ¿Qué pasa que hoy no llegaron las instrucciones de por dónde tenemos que ir? Yo creo que si uno trabaja con libertad, puede trabajar en libertad en un medio privado y puede trabajar en libertad en un medio público. Para mí es muy importante defenderlo, y yo estoy muy feliz, insisto, y muy orgullosa de la experiencia que estamos transitando en esta radio. Primero, la verdad, uno se preguntaba esto, si los llamados no aparecían porque no les... Digo, ¿alguien nos está escuchando? Porque por ahí no nos llaman porque no están escuchando lo que estamos diciendo, porque hay críticas. Si hay críticas a la gestión, y hay críticas todos los días. Esteban Raffaele, hablo del programa en particular, pero podría hablar de toda la radio, pero Esteban Raffaele, gran columnista de economía, las críticas a la economía del gobierno son diarias y son contundentes y no tienen eufemismo y no pasa nada. Y nadie lo llamó nunca. Y él también, Dios, viene, o sea, así como yo me lo pregunto, él se lo pregunta y dice, nos estarán escuchando. Y después vemos que los colegas, y que levantan muchísimo las notas, y que fuimos elegidos entre los programas que escuchan para informarse, colegas del diario como La Nación. Y yo dije, bueno, se está haciendo un buen trabajo en equipo, difícil, insisto, difícil en el sentido de todos los prejuicios y juicios, digamos, prejuicios que había que vencer y juicios a los que había que adecuarse, pero yo no siento la distinción de estar trabajando en un medio público o estar trabajando en un medio privado. No dejé de sentir esto de te pagamos con nuestros impuestos. Yo hago un buen trabajo, trato de hacer un buen trabajo, pues si no parece como, ¿no? Lo estoy diciendo yo. Bueno, trato de hacer un buen trabajo. Estamos abiertos, por supuesto, a la crítica, pero no a que me corran con te pago con mis impuestos. La verdad es que eso es algo que sí me pesó en su momento, y cuando hice la comparación, insisto, con el Grupo 23, donde igual trabajé, para mí sería más fácil presentarme como una víctima y decir, no podía trabajar lo que era el Grupo 23, me cercenaban. La verdad que no me pasó. Y si pude trabajar ahí, donde iba parte de la pauta y que fue conformado por la pauta del gobierno anterior, ¿por qué no iba a poder trabajar acá? Bueno, hasta hoy, 3 años después, yo siento que no me equivoqué. Muchísimas gracias. Bueno, Silvio, la palabra. Bueno,
Bueno, muchas gracias por la invitación. Voy a intentar ser breve. El punto de partida de lo que quiero hablar es qué se puede decir, qué cosas nuevas se pueden decir después de 35 años de mantener esta conversación. Y hay una frase de André Gide que dice que todo ya fue dicho, pero hay que repetirlo porque uno nunca sabe si estaban escuchando. Y creo que hay algo de eso. Entonces, para mí hay 3 ideas claves para pensar medios públicos hoy en día, 35 años después de democracia y experiencias que tenemos en América Latina. La primera es que hay que pensar los medios públicos en una ecología muy diferente a como se pensaron los medios públicos históricamente. Hoy no es una ecología informativa limitada, sino es una comunicación pública abundante, de múltiples plataformas, de mayores posibilidades y oportunidades, especialmente en el mundo digital. Entonces, para mí es necesario que siempre los medios públicos van acompañados de una pregunta, es ¿qué es lo que los medios públicos deben hacer dadas las condiciones de comunicación pública actual, que son diferentes a las de los años 30, los años 70 y de hoy en día? Entonces, para mí, una forma de contestar esta pregunta es cómo contribuir al bien común a través de dar contenidos que el mercado no ofrece, porque el mercado persigue intereses estrictamente privados. Entonces, ¿qué públicos no están servidos adecuadamente? ¿Qué contenidos no están representados? ¿Qué voces, qué perspectivas? Ya sea ficción, información, etc. Y esa es una forma de contestar la pregunta, vale decir, es un enfoque más de la idea del Estado de reparar los huecos que el mercado deja. Y creo que, digamos, no es la única, pero es una forma de entender el rol que los medios públicos deben tener hoy en día, porque hay baches considerables que el mercado deja por diferentes razones y estamos en un mercado hiper privatizado. Entonces, esa es una forma de contestar la pregunta. Segundo, yo creo que a esta altura, y viniendo de la academia, digo, paremos de hablar de modelos teóricos, porque eso no solamente es aburrido, sino que no conduce a nada, nos entretiene, es como una reposera que nos entretiene, pero no nos lleva a ningún lado. ¿Por qué digo esto? Porque hablemos qué modelo de medios públicos o qué tipo de contenidos o qué tipo de gerenciamiento de medios públicos es posible considerando las condiciones que bien conocemos en nuestro país y en el resto de América Latina. No estamos hablando de las condiciones que habría que reproducir o imitar, incluso de países donde ya las condiciones originales de los sistemas públicos en Europa y en Estados Unidos, que son diferentes, esas condiciones originales tampoco existen. Son medios públicos más consolidados y que hoy se están adaptando a las nuevas condiciones no solamente del mundo digital, sino de nuevas condiciones políticas. Entonces, reproducir eso, que era irreproducible hace 30 años, hoy en día, digamos. Entonces, otra vez mirar el modelo de la BBC o de los medios públicos en Alemania o de la PBS en Estados Unidos, creo, digamos, que no es el camino ideal, sino a partir de las experiencias que hemos tenido, ver ejemplos virtuosos, casos virtuosos, un poco lo que habíamos hecho con Martín hace unos años, y reconstruir esas historias, ver por qué hubo casos puntuales de experiencias institucionales o de programas particulares que fueron virtuosos, que terminaron sirviendo el interés público y no el interés privado o el interés estrictamente oficial gubernamental, y ver cómo, digamos, replicar o ver eso, digamos, cómo aplicarlo en las condiciones actuales. Para mí es un tema de institucionalidad. Si no hay condiciones institucionales claves, el resto puede funcionar bien, digamos, pero la estructura no funciona. Y el último punto es que una cosa fundamental cuando hablamos de medios públicos es cómo se garantiza que la gente que dirige medios públicos, los profesionales que dirigen su visión de un medio público, tenga suficiente autonomía del poder oficial, fundamentalmente. En otros países podemos hablar que sea, no sé, del poder filantrópico como en Estados Unidos, pero este no es el caso aquí. ¿Por qué hablo de esta autonomía? Porque el tema que yo creo que tiene que ver es, se necesitan condiciones institucionales que hoy son muy difíciles de lograr. ¿En qué lo digo? Porque históricamente los medios públicos, en cualquier experiencia exitosa, requieren un consenso político y un consenso social que en esta sociedad sigue sin existir, que no ha existido. Si no hay un consenso en el Congreso
sobre el propósito, el funcionamiento, el financiamiento, el mantenimiento, la continuidad de los medios públicos, lo que va a haber son amores de verano que funcionan bien hasta que, digamos, vuelvan estas viejas condiciones de imposibilidad de un consenso mínimo sobre la autonomía necesaria que requiere el medio público. No quiero pintar un panorama negro, digamos, pero digo, eso, digamos, por eso las experiencias de afuera son muy difíciles de replicar, porque asumen en casi todos los casos un consenso político a nivel de élite y una popularidad muy alta en los medios públicos entre la ciudadanía, que todavía no estamos ahí. Y estamos en un sistema político que no tiene muchos visos que se parezcan a los que originariamente produjeron los ideales de los medios públicos. Entonces, sumado al desafío digital, sumado a la abundancia comunicacional, sumado a todo eso, seguimos, digamos, con los mismos, yo diría, desafíos o problemas que tenemos en los últimos 35 años. Entonces, para mí eso es lo que sigue, digamos, siendo más difíciles. Si no, lo que vamos a tener otra vez son experiencias puntuales, exitosas, que han servido al bien común, pero son difíciles de sostener en el tiempo por las razones que mencioné. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Yo les propongo retomar algunos de los conceptos que ustedes dieron y pedirle la opinión a los tres, a ver si logramos elaborar así ideas nuevas. Creo que lo más importante desde mi perspectiva es la incapacidad que tuvieron los medios estatales o públicos, según el caso, en construir un público. Como que en algún momento dijeron, bueno, nosotros estamos para otra cosa. Lo popular además estaba asociado a lo comercial y por lo tanto parecía hasta como culposo o una mala palabra tener un éxito en el medio público, porque dicen no deben estar haciendo las cosas bien. ¿Cómo se construye esa comunidad de públicos que no se pudo construir en la época masiva, en esta época en donde las audiencias están tan segmentadas que hoy lo que vemos es que los jóvenes ya no están ni siquiera en los canales o en las radios privadas, están en YouTube, que es digamos, la fragmentación extrema de lo mediático, ¿no? O sea, ahí no tenemos, podemos decir, bueno, YouTube es de las corporaciones y tal, pero digo, hay como unas mini comunidades, microcomunidades que son difíciles de asir desde una estrategia de medios públicos. ¿Cómo ven ustedes ese desafío de este siglo? ¿Quién empieza? No, o sea, para pensar en voz alta es esto. Yo creo que parte de lo que vos preguntabas, en parte de lo que vos preguntabas, hay algo de la respuesta en la que yo pensaría, que es relativizando el hecho de, empiezo por el final, relativizaría el hecho de que los jóvenes, por decirlo así, nosotros, sí, nuestros nietos, digamos, no ven o no escuchan medios o no ven medios tradicionales, por lo menos en la Argentina siguen teniendo consumos mediáticos, digamos, en parte por la penosa conectividad que existe, y en parte porque hay rutinas, y en parte porque, o sea, por supuesto, parto de la base de que tenés razón tendencialmente, ¿no? Pero, digo, todavía hay consumo de medios. Y en parte porque para algunas cosas sí que incluso quienes se fueron o sea, migraron de la dieta mediática tradicional, para algunas cosas vuelven a esa dieta. O sea, hay como, digamos, algunas funcionalidades de los medios tradicionales todavía no fueron reemplazadas por nuevos medios. Algunas sí, otras no. Capaz que la de contacto, seguramente sí. Muy probablemente la de información en el acto fuera de la élite política todavía no. Entonces, cuando ocurre algún acontecimiento, se enciende la televisión, se enciende la radio, se busca la confirmación y eventualmente el contraste.
Y entonces, yendo ya al principio de lo que vos decías, los medios estatales en Argentina, en su historia, tuvieron dificultades para digamos, institucionalizar, regularizar en el tiempo, estabilizar la construcción de públicos, y algunos ejemplos contenidos de lapsos relativamente cortos pueden servir para tratar de reciclar esto. Por ejemplo, el segmento informativo del Canal 7 en la época de la recuperación del régimen constitucional era muy reputado, muy prestigioso, en parte por algo que dijo Silvio, que es que su propio diseño contenía un consenso, por lo menos respecto de las mayorías políticas de aquel momento, en las que nosotros quedábamos afuera. Por supuesto, orgullosamente. pero eran las mayorías políticas de aquel momento, digamos, ¿no? Con aquella dupla de Mónica Gutiérrez y Campolongo. ¿Verdad? Digamos, la competencia era de una señal privada y de dos señales estatales. Cierto es eso, ¿no? Pero me parece que hay algunos ejemplos que, digamos, donde los medios estatales en la Argentina supieron construir nichos de público sin disputar la gran audiencia, que en un momento como el actual de fragmentación de los públicos, que también sufren los privados, naturalmente, se podrían rescatar, porque tal vez a lo que habría que renunciar a la pretensión ambiciosa de querer, con un medio generalista, liderar la audiencia en todas las franjas etarias, en todos los momentos de la programación y en todos los géneros posibles. No, tal vez no. Tal vez te tengas que destacar por hacer un excelente tratamiento de lo informativo o un excelente tratamiento de las agendas juveniles o de las agendas de los viejos, que son todavía los que tenemos más habituado, digamos, el consumo de medios tradicionales, no sé. A ver, no. A mí me parece que esta fragmentación debería unificarse respecto de los medios públicos en la referencia. Y ahí todavía falta. Yo creo que los medios públicos tienen la obligación de ser un lugar de referencia en medio de tanta noticia que fue reemplazada por análisis tendencioso, independientemente del medio que quieras ver. Yo creo que los medios fueron yendo hacia eso. Vos tenés una línea, y esto lo puedes llevar a la radio o a la tele o al diario que más te guste, tenés una línea de información y después 20 minutos de un análisis completamente tendencioso de esa información que termina confundiéndote. Y yo creo que, o por lo menos lo que me gustaría a mí de una construcción, puede ser idealista, de un medio público que está al servicio justamente de un público absolutamente heterogéneo, tiene que ser la referencia. Lo dijo la radio pública, lo dijo el canal público. Y que eso tiene que ser independientemente de los análisis que se puedan generar y concitar alrededor. Yo tuve una experiencia hace muy poquito, esas de diarias, pero que te llevan a pensar justamente esto que estamos hablando ahora. Mi hija más grande tenía que hacer para el colegio un trabajo y le pidieron que lleve la noticia de los presos que se había sugerido que podían quedar en libertad teniendo en cuenta la superpoblación carcelaria. Bueno. Sencillito. ¿De dónde lo saco? Me pregunta. Es una gran pregunta. Y la verdad es que yo no tenía ganas de que la fuese a buscar a un canal, por ejemplo, donde yo estaba viendo, que quería mostrar que esto era necesario y que no importaba que genocidas quedasen en libertad, porque lo importante era la superpoblación carcelaria, y entonces en función de eso valía la pena dejar afuera a quien fuese. Ni tampoco me interesaba que buscase en un canal, porque lo que estaba buscando lo estaba mirando en la tele, y ella me decía que miro con el control. Tampoco quería que fuese hacia un medio o hacia un canal donde estuviese mostrando que a este gobierno no le importan los derechos humanos y entonces los genocidas quedan todos en libertad porque la sasasarasasasa. Su pregunta de dónde busco, creo que es una pregunta que replica no solamente una nena de 10 años que tiene que hacer un trabajo un poco sofisticado, digamos, para su edad, para el colegio, pero que también replica en gran parte de la audiencia que nos escuchamos.
Yo no creo, dudo enormemente que la gran mayoría de los argentinos se levante a la mañana y tenga tiempo de leer, si vamos a hablar de los diarios, Clarín, Nación, Página, Ámbito, Tiempo, no sé, digan los diarios, y en función de todo lo que leen poder hacer un gran análisis y decir, bueno, es por acá, es por acá. Luis Caputo no tiene nada que ver y tiene todo su derecho a, no sé, preservar su patrimonio afuera, o Luis Caputo es un ladrón que tiene una guarida y entonces nos tiene todos engañados, pero el gobierno no lo entrega porque le resulta funcional. No, yo creo que ese tiempo no está. O escuchar a todos los editorialistas políticos de las radios o de la televisión. Me ha pasado, él recién hacía referencia por ahí a que quedaron un poco anacrónicos ciertos medios públicos, pero me sigue pasando visitando amigos afuera que cuando yo hago esa misma pregunta, ¿qué escucho? Me dicen la radio pública. ¿Qué escucho? ¿Dónde lo leo? Lo dijo la BBC. Lo dijo la BBC todavía al día de hoy. Para muchos de nosotros no es @Carlitos55, ¿no? Porque muchos periodistas con @Carlitos55 te tiran la primicia y te la dieron. La BBC es la BBC. Y si lo dijo la BBC, tiene una entidad suficiente como para que nosotros lo podamos reproducir sin miedo a, bueno, nos están manipulando. La información es la información, después ves el análisis que le das. Entonces, si me preguntás a mí esta fragmentación, yo creo que se tiene que unir en el punto de, se dijo en la radio pública, se dijo en la televisión pública. Independientemente del análisis a posteriori que se pueda hacer sobre esa noticia, que la contundencia que tenga esa noticia, que no tenga margen de duda, que tenga la contundencia de lo inapelable. Es así, esto es agua. Después podemos discutir, había agua y yo igual me traje mi mamadera. Bueno, qué sé yo, no sé, tendré problemita. Pero hay agua acá y hay agua acá. Yo creo que esa fragmentación se tiene que unir en un respeto al tratamiento de la información donde no haya margen de duda que no hay lugar para la interpretación tendenciosa. Es la noticia. Yo quiero que así como cuando yo voy a otro lado pregunto y dicen, lo dijo la BBC, poder decirle a mi hija, y no sé, escucharlo en la radio, poné Canal 7. Fíjate, escuchá qué pasó ahí y después lo llevas al colegio. Sabiendo que la estoy preservando de alguna manera, pero pongo en mi hija lo que puede ser el gran público, el público más masivo, de interpretaciones tendenciosas de por qué dejan presos, por qué dejan en libertad, digamos, a una serie de presos. Eso. Silvio, desde tu experiencia en Estados Unidos, en donde los medios públicos y los privados tienen ahí como dos audiencias distintas, ¿o me equivoco? Sí, no, son dos audiencias diferentes por lo general, digamos, la radio a nivel nacional como red tiene una audiencia muy particular, las emisoras locales tienen otras audiencias, las emisoras públicas locales tienen otras audiencias porque están mucho más pegados a lo local. Entonces es diferente. Es difícil hablar en abstracto. Entonces, por eso cuando tu pregunta era cómo imaginar los públicos, para mí me parece una pregunta que en última instancia depende de decisiones muy particulares. Pero yo creo que, de nuevo, entender el principio de qué es lo que está faltando, que puede ser a nivel de nicho, de públicos particulares, que los medios privados no los cubren, no les dan su voz, no le dan importancia, porque no son consumidores interesantes, porque no son urbanos, porque no son jóvenes, y al mismo tiempo ver cuáles son, digamos, temas que liguen públicos. En épocas de creciente nichificación de los medios y los contenidos, ver cuáles son contenidos comunes. Y finalmente, digamos, esta idea de que los medios privados no documentan comprensivamente en su totalidad lo que es la realidad argentina. ¿Por qué? Porque siempre ofrecen una visión sesgada por diferentes razones. Entonces, bueno, tratar de contribuir al bien común de los medios públicos ofreciendo una visión, entre comillas, más redonda, más comprensiva, más completa de lo que es la vida en Argentina. Eso se puede abordar desde la ficción o desde las noticias, digamos, desde diferentes géneros. Pero para mí es eso, no es duplicar lo que el mercado ya ofrece, no es tener el rating con la misma vara, digamos, de medir el éxito de la contribución,
Si no, es cerrarle el tiro, digamos, es sumergir, es sujetar a los medios públicos a una lógica que, digamos, no se condice con el principio mismo, tanto legal como financiero, de que es un medio público. Ahora, de esto está relacionado con la cuestión del pluralismo, pues en los últimos años el pluralismo se medía con la vara de los partidos que estaban representados en los canales o en los noticiosos. Pero el pluralismo también tiene que ver con lo federal, con lo etario, con los gustos culturales. O sea, ¿hasta dónde la pluralidad? Porque el otro día le hacía una broma a Ana cuando hablábamos de esto, decía, bueno, tenemos un programa para feministas. Y digo, bueno, entonces hay que hacer un programa de machistas. Sí, vamos a ser pluralistas. ¿Estaríamos preparados para tener un programa feminista o para un programa de partidos? Este es un debate que se dio en España, ¿no? ¿Qué tanto espacio pueden tener los medios públicos, los partidos que no están apoyando las instituciones democráticas, ¿no? O si pueden ser parte de la policía oficial? Es decir, ¿cómo hacer el pluralismo en una programación de 24 horas que además tiene que, digamos, responder a la cadencia del día? Yo lo que marcaba era, digamos, que el pluralismo no es una cuestión primariamente interna, sino externa. Externa de la ecología mediático-comunicacional alrededor. ¿Qué es lo que está faltando ahí y cómo agregar pluralismo? Porque el mercado lo excluye, lo ignora, lo maltrata, digamos, tiene serios problemas. No es solamente o principalmente un problema de pluralismo dentro de los medios públicos, sino de los medios públicos en referencia a, digamos, a lo que no existe fuera. Y eso es el día, porque el valor digo, sin idolatrizar a la BBC, lo que la BBC ofrece históricamente es un periodismo que, más allá de las constricciones y limitaciones que tiene políticas permanentemente, porque no es una institución ideal, trata de hacer un periodismo que trata de cubrir aquello que el periodismo partidario, tabloide, que reina, digamos, en el ecosistema británico, no lo ofrece. Y que se maneja con criterios, entre comillas, de neutralidad o de balance, con todas las críticas que la BBC siempre, digamos, ha tenido, porque tiene una visión muy elitista, etcétera, etcétera, digamos. Entonces, para mí es un ejemplo de por qué. O el ejemplo de la televisión pública de Estados Unidos, el ejemplo histórico más claro fue de los programas para niños. ¿Por qué? Pues no trataba a los niños como consumidores. Históricamente se planteó que el mercado ya lo ofrece eso. Ofrece, digamos, programas que tratan a los chicos como consumidores y semialfabetos, digamos. Bueno, entonces, desde la televisión pública, en la década del 60 se pensó, pensemos al público infantil de otra forma, porque el mercado no entiende esa lógica por razones muy claras. Para mí esos son dos ejemplos de pensar el pluralismo hacia afuera, hacia el contexto de la ecología, y no puramente como un tema hacia adentro. Sí, solo un matiz a lo que dice Silvio. Es un matiz, digamos, que recupera parte de las discusiones que hemos tenido en los últimos años en la Argentina, en particular, sobre la cuestión de pluralismo externo y de pluralismo interno, ¿no? Yo coincido en que, tal como él lo acaba de presentar, la idea de privilegiar la necesidad de que el ecosistema de medios sea plural y, en consecuencia, asignarle una función específica a los medios estatales de cultivar el pluralismo, dado que el mercado no tiene por función proveer diversidad. O sea, no es su cometido, no es su finalidad, no lo hace, no construye diversidad. O sea, construye diversidad ahí donde hay lucro, punto. Por lo tanto, la sobrerepresentación de los centros urbanos, y en particular del AMBA, en los medios comerciales, es lógica. No es lógica esa sobrerepresentación que también está en los medios estatales, para hablar de diversidad geográfica, pero está la diversidad de puntos de vista, etc. Pero en los usos que se ha hecho del concepto de pluralismo externo, están quienes excusan a los medios estatales de resignar o de dejar de lado el pluralismo interno, dado que le estarían contribuyendo a la sociedad diciendo la otra campana de lo que los medios privados, en particular el grupo Clarín, dicen.
Bueno, no, digamos. O sea, yo el único matiz que pondría, solo por estar totalmente alienado por estas discusiones de los últimos años, es que no es excluyente. Es decir, buscar pluralismo externo, pluralismo de sistema, no te excusa, sino al revés, de ser plural internamente, digamos. Y ser plural internamente no es solo pluralismo político. Probablemente a nosotros, que somos sobrepolitizados, la cuestión del pluralismo político nos interesa en particular, pero a la masa no le interesa tanto el pluralismo político. Por supuesto es importantísimo, pero hay, digamos, otras formas de estimular el pluralismo que se han descuidado, en particular porque en Argentina venimos y seguimos con un blanco-negro, digamos, en términos de organización de la escena política. Pero eso no es más que nada un problema, como vos decís, del público politizado, que es además el que conversa en Twitter y es el que debate estos temas, ¿no? Las audiencias en general, ¿cómo crees que están hoy resolviendo ese menú informativo? Porque de hecho lo resuelven. Cada uno tiene su estrategia, pero ¿cómo responder a esa lógica de que hoy ya no es raro que una persona sintonice una sola radio, un solo canal, compre un solo diario, porque también se provee de información de otras vías? ¿Cómo compaginar esos cambios culturales con este debate? Bueno, para mí hoy en la Argentina no hay referencia, digamos, no hay medios de referencia, y es una vacancia que los medios estatales, como decían ustedes, ¿no?, podrían perfectamente aspirar a cubrir, porque falta esa referencia, justamente. O sea, digamos, la adscripción emocional a determinada línea hace que uno consuma centralmente medios de este tipo o de este otro tipo. Y siga cuentas, porque como bien decías recién, digamos, es una dieta cada vez más compleja, digamos, en sus ingredientes, y por lo tanto, pero digamos, en lo que hace a pluralismo político, es una dieta compleja en sus ingredientes, pero todos tienen el mismo color o colores muy parecidos, que son los colores con los que uno se identifica, finalmente, digamos. Yo soy de Boca, frente a la derrota de antes de ayer. Yo solo, o sea, silencié a todos los que no son anti-Boca, o sea, todos menos los que son de Boca, y yo sigo a la 12 tuitera y solo me entero de lo que pasa en Boca, o sea, solo me interesa eso, no me interesa nada más. Bueno, así con la política. Pero estamos hablando acá de, digamos, que una diversidad de la oferta. ¿Qué pasa del otro lado, con la demanda y con los desusos? Que creo que va a tu pregunta, es, digamos, no para eludir la pregunta, pero es una pregunta diferente, está vinculada, pero acá estamos históricamente hablando desde la oferta, desde los medios públicos, a la sociedad. Después está el tema que creo que es importante seguir pensando, que es, digamos, si los medios públicos tienen un rol en la formación, en la educación de públicos que en la medida de lo posible tengan una dieta más diversa en el consumo mismo. Y eso es, digamos, lo que seguimos peleando y no hay buenas ideas, digamos. ¿Por qué? Porque uno puede tener una oferta más diversa y la gente sigue prefiriendo, digamos, lo que refuerza sus convicciones frente a otras ideas. Uno no tiene ninguna curiosidad, digamos, en meterse a conocer mundos, a ver o escuchar mundos que no tienen que ver con su mundo pequeño. Ese es otro problema, digamos, y creo que sobre eso incluso hay mucha menos evidencia de cómo hacerlo. Vale decir, en un mundo mediático, entre comillas, cada vez más plural, déjenme jugar con esta idea, cómo incrementar las chances que realmente en el uso de los públicos haya un pluralismo y no realmente haya esta segmentación o hipersegmentación dado por cualquier variable, digamos, social, socioeconómica, educativa, etc., ¿no? Eso para mí es mucho más difícil de resolverlo, incluso que estamos lidiando con un problema bastante duro. Vos mencionabas algo que me parece que es condición de este pluralismo, que es la autonomía, ¿no? Es decir, esta autonomía que también es difícil de plantear en los medios privados, pero
la lupa se le pone en los medios públicos por la tradicional instrumentalización que hicieron los gobiernos con sus medios. ¿Hay experiencias o medidas o iniciativas que respondan a nuestros contextos latinoamericanos que pudieran ayudarnos a construir esa autonomía? Porque hoy queda que librada hasta la voluntad, ¿no? Bueno, claro. Si el secretario, el ministro, el partido no se mete, listo, ya está. La autonomía debería estar es un problema institucional y no de las características de la personalidad, claro, de quien esté arriba, digamos. Claro. Creo que muchas de las experiencias virtuosas lo que vemos es realmente gerentes o personas, digamos, en nivel de gerenciamiento que no tenían esa idea de levantar el teléfono todos los días o atender el teléfono todos los días para bajar líneas hacia arriba o hacia abajo. Entonces, pero es un problema institucional, no es un problema de la suerte que tengamos que llegue alguien arriba. Por eso, ¿y qué instituciones posibles ustedes ven que podrían aplicarse a la Argentina 2018 en función de nuestra cultura, nuestra tradición, nuestra idiosincrasia, nuestros errores? No, pero primero, perdóname, hay algo que hay que decir y que pasa particularmente con nuestros funcionarios, que a los que primero hay que convencer o explicarles es a ellos. ¿Por qué? Una de las ideas, me fui encontrando con varias y yo les fui contando, ¿no? Algunas que acrecentaban mis prejuicios y otras no. Pero yo dije, bueno, por lo menos va a ser un lugar muy fácil para trabajar con los funcionarios, porque yo entiendo que un funcionario público, si tiene una información pública que nos compete absolutamente a todos, el primer lugar en el que tiene que salir, pero no por una cuestión de primariar, digamos, acá no hablo de la primicia o del último momento, sino el primer lugar donde dar la información tiene que ser, hablo en este caso en particular donde estoy trabajando, Radio Nacional, que nos va a resultar fácil, porque tienen que entender los funcionarios que acá nos están escuchando en todo el país y que tiene que ser uno de los primeros lugares que elijan para hablar. Sin embargo, se siguen manejando con los parámetros tradicionales de el rating de Ibope, y quieren Mitre, y peleamos muchas veces, digamos, cabeza a cabeza, la desesperación de la producción por tratar de explicarles por qué tienen que salir acá. Pero no porque tienen que salir acá, a ver, insisto, porque tenemos que sacar a un funcionario. Al revés, señor, usted es funcionario, está implementando una política pública, ayúdeme a explicarle a la audiencia de todo el país qué es lo que está haciendo. No, le interesa a Longobardi. Es cierto, pasa. Entonces, esta pregunta que vos haces, digo, primero tendrían que empezar a entender de qué se tratan los medios públicos, quienes son también funcionarios o parte del... La información, por supuesto, pero la información muchas veces la manejan ellos. Pero a eso voy. Es difícil entender medios públicos, realmente públicos, cuando la información pública es vista como un bien privado y no como un bien público. Porque el cálculo que vos hablás es un cálculo personal o de oficina, guiado según, digamos, consideraciones privatistas, yo diría, no por los medios privados, sino propias más que visto como funcionario público. El deber es con el público y no con la audiencia de tal radio o de tal televisora. Eso es, digamos, la piedra con la que nos encontramos. Absolutamente, sí. Y yo agregaría también muchos periodistas, porque también están, digamos, el contexto o la cultura periodística que hemos sabido construir en estos últimos años tiene mucho que ver con yo entrevisto a este funcionario yo primero, o lo tengo yo en mi radio, aunque sea 10 minutitos, ¿viste? Y entonces el funcionario hace un raíz de 10 minutitos en 15 emisoras en el día, y eso también atenta contra la profundidad de lo que se puede hacer. ¿Cómo construir? Ustedes son académicos, bueno, yo también, ¿qué va a hacer? ¿Cómo empezar a cambiar esa cultura de los políticos, de los periodistas? Digo, porque es como empezamos a ver que, bueno, no son los medios, es la sociedad, no es la sociedad, es el destino. ¿Dónde empezamos? ¿Por dónde entrarle? Claro, ¿por dónde le entramos? Así ya vamos cerrando. No sé si hay preguntas en el público, pero digo, para dejar un mensaje esperanzador en este catastrofismo. Hay una cosa que yo hablaba con mucha gente, y creo que fue mencionado a ver, ¿quién lo dijo usted? Martín, Romina, cualquiera. No, a ver, creo que lo dijo Martín. Sí. Que tiene que ver con esto.
En realidad lo que hay, no elegiste las mismas palabras, algo así. Si no hay movimiento social detrás de los medios públicos, nada de esto va a prosperar. Si no va alguien que esté imbuido por intereses públicos dentro de las ideas que estuvimos trabajando acá y que muchas ya han sido varias veces, que haga incidencia, que digamos trate de encontrar apoyo en diferentes lugares de la sociedad. Esto no va, va a ser experiencias breves con mediano éxito y va a durar poco porque no tiene un sostenimiento institucional, un capital público, un capital en la política importante de ser sostenido en el tiempo. Eso, algo funciona, perdura, se transforma en algo sostenible porque hay un apoyo, constante, no porque brevemente hubo una gestión que estuvo interesada en esto y lo otro. Para mí ese es el gran desafío. ¿Cómo se construye eso? Para mí esa es la gran pregunta. ¿Cómo se construye un movimiento social que esté, articulado alrededor de muchas ideas que venimos conversando y que se sostengan a lo largo del tiempo? Sí, para mí no sé si la palabra sería esperanzador, pero lo interesante del asunto es que no hay un solo actor en la sociedad, sea el gobierno o el Congreso, con las distintas fuerzas políticas, o las audiencias de los medios estatales, o los periodistas, ¿no? O sea, no hay un solo actor que pueda, prescindiendo de los demás, realizar cambios significativos que tengan permanencia en el tiempo. No lo hay. O sea, eso es interesante. Es interesante porque, por una parte, despeja algunos de los problemas a los que nosotros ya aludimos, en el sentido de que, no basta con la voluntad o sea, nosotros somos buenos, o sea, yo me abstengo de presionar a los... Bueno, sí, pero a la mañana el presidente te releva de tu cargo y viene otro, o el presidente, como vivimos en una república, es relevado de su cargo por la sociedad y viene otro y así sucesivamente. Entonces, lo interesante del asunto es que, no depende en exclusiva de uno, pero todos pueden hacer cosas para incidir en un cambio de cultura, que es de eso de lo que hablamos, ¿no? O sea, un cambio de cultura. O sea, un cambio de cultura implica que la gestión convoque en la toma de decisiones, o sea, no solamente que llamen por teléfono a los diputados o senadores. Que dejen de llamar. Claro, que deje que llamen por teléfono a los diputados o senadores de otros partidos, sino que en la toma de decisiones estratégicas del medio se convoque a otros que piensan distinto, ¿no? O sea, ese es un punto de partida, por ejemplo. En otra gestión, hace muchos años, cuando acá en el despacho de la Dirección de Radio Nacional llega un director, convoca a algunos profesores que nos dedicamos al tema y a mí me dice, prepárame algo. Yo lo primero que le dije es eso, o sea, no existía todavía la ley audiovisual, o sea, no existía un directorio. Le digo, lo primero que tenés que hacer es un directorio, o sea, tenés que armar un consejo en donde, por lo menos, y siendo egoísta, con mi pensamiento, que en general está fuera del Congreso, por lo menos la fuerza del Congreso estén presentes. O sea, lo mínimo, y estén presentes en las decisiones que vos tomes. Esta me parece, pero eso solo no basta, obviamente, ¿no? O sea, con eso sería un camino posible. Pero pensando eso que está bien, suscribo esa idea idealmente, pero en nuestra idiosincrasia, que nos cuesta construir consensos desde la diversidad, ese tipo de organismos, ya lo vimos en los consejos que tenía la ley audiovisual, se convierten en declaraciones o en impedimentos que atentan contra la gestión de un medio. Sí, pero yo hablo más de una cultura que de un diseño institucional específico. O sea, Lo que quiero decir es, no tomes las decisiones solo, básicamente. O sea, tomalas charlando y conversando y dispuesto a negociar con quienes piensan distinto, ¿no? En la apuesta de que cuando le toque a los que piensan distinto, porque la vida es una tómbola, tal vez te convoquen también a vos. O vos le digas, che, ¿te acordás que yo te convoqué cuando vos estabas del otro lado de la...? Bueno, esa es una cosa. Después,
Cuando digo cambio cultural es porque sí hay ejemplos de medios públicos menos sesgados, si vos querés, en su cultura y en su tradición. Cruzando el charco. En Uruguay es así. Lo que pasa es que son irrelevantes los medios estatales en Uruguay. Entonces, en América Latina tenemos la paradoja de que los medios estatales, cuando tienen significación, son muy sesgados, ¿no? Es como una regla. Y a menor significación social, tienen un grado de apertura política mayor. Esa es una regla que habría que tratar de revertir. O entender un poco relacionado con lo que decías vos, decir, bueno, por ahí esa es la función. Por ahí no tener grandes llegadas, pero sí llegadas culturalmente relevantes. Sí, pero lo último de mi parte, así ya. Sí, pero yo le pediría a esa apuesta, que respeto, que construya indicadores de relevancia entonces. Okay. O sea, diga, macanudo, o sea, ¿no te guías por el rating? Bárbaro, o sea, me parece bien. Bueno, ¿y cuáles son los indicadores de relevancia? O sea, digamos, ¿cuál es el objetivo, cuál es la significatividad social que vos vas a construir y cómo la medís? No la mide Ibope, claro. Obvio que no la mide Ibope. Pero eso es parte de la responsabilidad que una institución, un sistema de medios públicos le debe al público, al Congreso, digamos, a quien financia justamente esto. Entonces tiene que haber indicadores que sean propios de la misión, que estén de acuerdo a la misión de un medio público y no a la misión de un medio privado. Cuando se mezclan estas cosas, yo creo que ese es el problema. No porque a veces se entiende mal con muchas de estas cosas, como decía Martín antes, que esto quiere decir rating punto 1 es éxito. No, es estar utilizando la vara incorrecta para entender qué es lo que se debiera esperar de un medio. ¿Pero por qué un medio público no debería aspirar a la masividad? Puede hacerlo. No, idealmente sí. Lo que decía Martín es que estadísticamente no ocurre. Cuando cumple una visión... muy pocas veces ocurre. Una cosa es aspirar y otra cosa es... No, bueno, en España sí, la número 1 siempre es la radio y TV española. Y es la referencia. Y en cultura no estamos tan lejos. De hecho, los problemas que está teniendo hoy la televisión pública española se parecen bastante a los problemas que tenemos. Pero sí han logrado generar productos de calidad que de alguna manera convocan a las audiencias. Muchas gracias por sumarse a la idea. Me parece que el debate da para cada una de las preguntas, volvernos a juntar, así que esperamos que nos visites más seguidos. Silvio lo capturé, lo intercepté en una escala en una escala fugaz, pero me parecía que era muy valioso tenerlo. Gracias Romina, gracias Martín, gracias Radio Nacional por darnos este espacio. Desde Info Ciudadana vamos a tratar de seguir impulsando estos debates, así que los esperamos en próximas reuniones o nos vemos ahí por las redes en lo digital. Muchísimas gracias.